KY Ara observaba los monitores de su nave con la misma precisión clínica que había caracterizado los últimos 300 ciclos de su existencia. Sus ojos completamente negros reflejando los datos que fluían como cascadas de luz mientras analizaba el pequeño planeta azul que giraba lentamente en el tercer orbital de aquella estrella amarilla mediocre. Un mundo que según todos los parámetros de la Confederación Galáctica debería haber sido conquistado, destruido o asimilado hace milenios, pero que inexplicablemente seguía ahí desafiando toda lógica, y fue precisamente esa anomalía lo que la había traído hasta aquí en su papel de observadora principal de la especie Zephyri, una raza que había evolucionado más allá de las emociones hace eones, considerándolas un vestigio primitivo que solo servía para nublar el juicio y debilitar las decisiones, por lo que cuando los primeros reportes llegaron sobre estos humanos, que no solo mantenían sus emociones sino que las cultivaban, las celebraban y las convertían en el centro de su existencia, el Consejo Supremo lo consideró una aberración que debía ser estudiada antes de decidir su destino, y así KY Ara había pasado los últimos 3 ciclos solares terrestres observando, catalogando, analizando cada aspecto de esta especie paradójica que construía armas capaces de destruir su propio mundo mientras simultáneamente creaba sinfonías que según los sensores provocaban resonancias cuánticas inexplicables en el tejido mismo del espacio-tiempo, una contradicción que su mente lógica no podía procesar completamente, hasta que aquella noche todo cambió cuando su camuflaje holográfico falló en el peor momento posible. Justo cuando estaba observando de cerca a un grupo de humanos en lo que ellos llamaban un hospital, específicamente en el ala pediátrica donde los cachorros humanos enfermos eran tratados, y fue entonces cuando la pequeña Emma de 7 años terrestres, conectada a máquinas que mantenían su frágil cuerpo funcionando mientras luchaba contra algo que los humanos llamaban leucemia, la miró directamente a través del camuflaje fluctuante y en lugar de gritar como KY Ara había calculado con un 97,3% de probabilidad, la niña sonrió y susurró «Eres hermosa» con una voz tan débil que apenas registraba en los sensores auditivos de la Zephyri, pero que por alguna razón incomprensible provocó una fluctuación en sus biorritmos que no había experimentado jamás. Y cuando el camuflaje finalmente colapsó, revelando su forma verdadera con su piel de un tono plateado iridiscente, sus 6 dedos en cada mano y su altura de casi 2,5 metros, la niña simplemente extendió su pequeña mano humana hacia ella y dijo «No tengas miedo, yo tampoco tengo pelo», señalando su cabeza calva por la quimioterapia, y fue en ese momento exacto cuando algo se rompió dentro de los protocolos mentales de KY Ara, como si millones de barreras cuidadosamente construidas durante generaciones comenzaran a agrietarse. Porque la lógica dictaba que debía eliminar al testigo o al menos borrar su memoria, pero algo en esos ojos marrones que la miraban sin una pizca de temor sino con algo que los humanos llamaban esperanza, la paralizó completamente. Y entonces sucedió lo imposible, el padre de Emma entró a la habitación, un hombre llamado Marcus que había estado durmiendo en esa incómoda silla del hospital durante las últimas 72 horas terrestres según sus observaciones, y en lugar de entrar en pánico al ver a una forma de vida alienígena junto a la cama de su hija, el hombre se detuvo, miró a su hija que seguía sonriendo, luego a KY Ara que permanecía inmóvil sin saber cómo procesar esta situación fuera de todos los parámetros, y entonces hizo algo que ningún modelo predictivo podría haber anticipado. Se acercó lentamente, tomó una silla y la colocó junto a KY Ara diciendo «Si mi hija dice que eres amiga, eres bienvenida aquí, pero por favor, siéntate, pareces cansada». Y la palabra «cansada» resonó en la mente de KY Ara porque los Zephyri no se cansaban, no en el sentido que los humanos le daban a esa palabra que aparentemente iba más allá del agotamiento físico e incluía algo más profundo. Algo que ella estaba comenzando a experimentar mientras observaba a este padre que había detectado algo en ella que ni siquiera ella sabía que estaba ahí, y cuando finalmente se sentó en esa silla diseñada para humanos que crujió bajo su peso superior, Emma comenzó a hablarle sobre los colores, no los colores como longitudes de onda electromagnéticas que KY Ara podía percibir en un espectro 1000 veces más amplio que cualquier humano, sino sobre cómo los colores la hacían sentir, y utilizaba esa palabra con tanta naturalidad que corazón además de con la mente. KY Ara se encontró procesando y reprocesando el concepto mientras la niña describía cómo el amarillo la hacía pensar en días felices cuando podía jugar afuera antes de enfermarse, como el azul le recordaba a los ojos de su madre que había muerto 2 años atrás, como el rojo no solo era el color de la sangre que veía demasiado seguido sino también el color del amor que sentía por su padre, y cada explicación era ilógica, irracional, sin base científica alguna, pero mientras Emma hablaba con su voz débil pero llena de algo que KY Ara no podía cuantificar,
los sensores ópticos de la alienígena comenzaron a registrar anomalías, como si los colores mismos estuvieran cambiando, no en su frecuencia o intensidad, sino en algo más fundamental, algo que no existía en ninguna base de datos Zephyri, y entonces Marcus comenzó a hablar también, no con miedo o agresividad sino con una calma que contradecía todo lo que KY-Ara sabía sobre las reacciones de supervivencia de las especies, explicándole que había visto su nave aterrizar hace 3 días en el bosque cercano porque él había estado ahí, en ese lugar apartado, gritando su dolor y frustración donde nadie pudiera oírlo porque tenía que ser fuerte para Emma, pero a veces la impotencia de ver a su hija sufrir lo desbordaba, y había visto las luces, había visto la nave. Y en lugar de reportarlo había decidido esperar porque, según sus palabras, ya nada me puede sorprender después de esto, señalando las máquinas que mantenían viva a Emma, y fue entonces cuando KY-Ara cometió el error más grande según los protocolos Zephyri, pero que se convertiría en el momento más importante de su existencia. Preguntó, ¿por qué no la dejan ir? Refiriéndose a la lógica de mantener con vida a un organismo claramente defectuoso que causaba sufrimiento a todos los involucrados, y el silencio que siguió fue tan denso que hasta sus sensores cuánticos lo registraron como una anomalía. Pero entonces Emma fue quien respondió, no Marcus, y dijo con esa vocecita que apenas era un susurro porque papá me ama y el amor no se rinde, aunque duela, y la palabra amor golpeó los centros de procesamiento de KY-Ara como una sobrecarga sistémica porque ella había estudiado ese concepto durante 3 ciclos, había analizado millones de interacciones humanas donde esa palabra aparecía, había catalogado las reacciones químicas, los patrones neuronales, las respuestas hormonales, pero nada de eso explicaba por qué en ese momento, viendo a ese padre acariciar suavemente la mano de su hija mientras lágrimas silenciosas caían por su rostro sin que él hiciera ningún intento por ocultarlas, algo dentro de ella comenzó a resonar de una manera que desafiaba 500.000 años de evolución Zephyri. Y entonces sucedió el primer cambio real, cuando una lágrima de Marcus cayó sobre la mano de KY-Ara que había extendido sin darse cuenta para tocar la de Emma, el punto donde el líquido salino tocó su piel plateada comenzó a brillar con un suave resplandor dorado que se extendió como ondas en un estanque y Emma rió, no una risa fuerte sino ese sonido suave que los humanos hacían cuando algo los maravillaba, y dijo mira papá, ella también tiene luz adentro. Y KY-Ara observó fascinada cómo el resplandor se extendía por su brazo, no era doloroso ni invasivo, era cálido. Otra sensación que los Zephyri habían eliminado de su código genético pero que ahora florecía en su sistema nervioso como si siempre hubiera estado ahí, esperando, y cuando levantó la vista sus ojos completamente negros se encontraron con los de Marcus, y por primera vez en su existencia vio más allá de los componentes físicos, vio el agotamiento sí, pero también vio determinación, vio dolor pero también vio esperanza, vio miedo pero también vio un amor tan feroz que su mente lógica clasificó inmediatamente como un arma, no un arma de destrucción sino de creación, una fuerza que podía mantener a este hombre de pie cuando toda lógica dictaba que debería haberse rendido hace mucho y entonces comprendió algo que cambiaría no solo su vida sino el destino de 2 especies. Los humanos no eran débiles por tener emociones, eran imposiblemente fuertes debido a ellas. Porque mientras los Zephyri habían conquistado galaxias con pura lógica y eficiencia, los humanos habían sobrevivido a su propia naturaleza destructiva, a guerras que deberían haberlos exterminado, a enfermedades que deberían haberlos diezmado, a desastres que deberían haberlos borrado, y lo habían hecho no a pesar de sus emociones sino gracias a ellas, porque el amor de un padre podía mantenerlo despierto 72 horas, porque la esperanza de una niña podía hacerla sonreír mientras su cuerpo se consumía, porque la compasión de extraños donaba sangre y recursos para mantener viva a una pequeña que no conocían, porque el dolor compartido creaba lazos más fuertes que cualquier aleación que los Zephyri hubieran desarrollado, y mientras estos pensamientos revolucionarios reconfiguraban cada sinopsis en su cerebro evolucionado, Emma tomó su mano con sus 6 dedos y la colocó sobre su pecho donde KY-Ara pudo sentir el errático pero persistente latido de su corazón, y dijo, ¿puedes sentirlo? Está roto pero sigue intentando, y en ese momento KY-Ara experimentó su primera emoción real, no una simulación o un análisis sino una emoción cruda y poderosa que los humanos llamaban empatía, y con ella vino un torrente de sensaciones que su especie había suprimido durante milenios. La tristeza la golpeó como una onda gravitacional, la alegría la iluminó como una supernova, el miedo la congeló como el vacío del espacio, pero sobre todo, el amor, ese concepto indefinible que los humanos ponían en el centro de todo, la envolvió como una nueva atmósfera y con cada nueva emoción los colores alrededor de ella comenzaron a cambiar,
no físicamente sino perceptualmente, el blanco estéril de las paredes del hospital ahora pulsaba con vida y dolor y esperanza, el rojo de las máquinas médicas ya no era solo una longitud de onda de 700 nanómetros sino urgencia y vida y lucha, el azul pálido de la bata de Emma no era solo un tinte sintético sino fragilidad y valentía entrelazadas. Y KY-Ara se dio cuenta de que había estado viendo el universo en solo 2 dimensiones cuando existían infinitas, y entonces tomó la decisión que violaría cada protocolo, cada ley, cada mandato de su especie. Iba a salvar a Emma. No porque fuera lógico, no porque fuera eficiente, no. Porque sirviera a algún propósito mayor, sino porque esta pequeña humana le había enseñado a ver colores que no sabía que existían. Porque este padre le había mostrado que la fuerza no se medía en capacidad de destrucción, sino en capacidad de amar incluso cuando todo está perdido. Porque en 3 minutos de interacción real estos humanos le habían enseñado más sobre la existencia que 300 ciclos de observación, y cuando Marcus preguntó con voz temblorosa, ¿eres un ángel? KY-Ara respondió con la primera mentira de su vida que paradójicamente era también la verdad más profunda que había dicho jamás. Soy alguien que acaba de aprender que el universo es más hermoso cuando se ve con él. La decisión de KY-Ara de salvar a Emma desencadenó una serie de eventos que ningún modelo predictivo Zefiri podría haber anticipado, porque mientras ella accedía a los archivos médicos de su nave, una tecnología que estaba millones de años por delante de cualquier cosa en la Tierra, Marcus mantenía su mano sobre el hombro de la alienígena en un gesto que entre humanos significaba apoyo pero que para KY-Ara era una revolución sensorial completa. Cada punto de contacto transmitiendo no solo calor sino intención, esperanza, gratitud, confianza, emociones que fluían como datos pero que eran infinitamente más complejas que cualquier información que hubiera procesado antes. Y mientras sus dedos de 6 falanges danzaban sobre la interfaz holográfica que había materializado en medio de la habitación del hospital, Emma observaba con ojos que brillaban no solo por la fiebre sino por esa cualidad humana que KY-Ara había identificado como asombro, y fue entonces cuando la alienígena comprendió que lo que estaba a punto de hacer no era solo una violación de protocolos sino una declaración de guerra contra todo lo que su especie representaba, porque los Zefiri no salvaban vidas por compasión, no interferían por amor, no arriesgaban exposición por esperanza, pero ahí estaba ella, traduciendo frenéticamente bases de datos genéticos, adaptando nanotecnología diseñada para organismos a base de silicio para trabajar con la frágil biología de carbono de los humanos, recalibrando frecuencias cuánticas para que resonaran con el ADN humano sin destruirlo, y todo mientras su propia fisiología sufría cambios que deberían ser imposibles, porque con cada emoción que experimentaba, su piel plateada desarrollaba nuevos patrones de color, venas de azul eléctrico cuando sentía la urgencia, destellos de dorado cuando la esperanza la embargaba, ondas de rojo profundo cuando el miedo de fallar la atravesaba, convirtiéndose en un prisma viviente que refractaba emociones en espectros visuales que nunca antes habían existido. Y Emma, con esa sabiduría que solo los niños que han mirado a la muerte pueden poseer, dijo suavemente: te estás volviendo más bonita. Y KY-Ara entendió que la niña no hablaba de estética sino de algo más profundo, de cómo las emociones la estaban transformando en algo nuevo, algo que no era ni Zefiri ni humana sino un puente entre 2 formas de existir, y mientras trabajaba, les explicó con una voz que había adquirido modulaciones que nunca antes había poseído, tonos de preocupación, de determinación, de algo que se acercaba peligrosamente a lo que los humanos llamaban cariño, que su tecnología podía reparar el daño celular pero que el proceso sería doloroso, que requeriría que Emma fuera más valiente de lo que cualquier niña debería ser, y la respuesta de la pequeña fue tomar la mano de su padre con una mano y la de KY-Ara con la otra, creando un circuito de contacto que envió ondas de shock emocional a través del sistema nervioso evolucionado de la alienígena, y dijo: no tengo miedo si ustedes están aquí. Y esa simple declaración contenía más poder que cualquier arma en el arsenal Zefiri, porque era confianza absoluta, era fe sin lógica, era amor sin condiciones. Y cuando KY-Ara activó el proceso, canalizando tecnología alienígena a través de su propio cuerpo como conductor porque era la única forma de modular la energía con suficiente precisión para no desintegrar el frágil cuerpo humano, el dolor que experimentó no fue solo físico sino existencial, porque cada célula cancerígena que destruía en Emma resonaba con las barreras emocionales que se destruían en ella misma. Cada glóbulo blanco sano que regeneraba coincidía con el nacimiento de una nueva capacidad de sentir en su propio ser, y Marcus, que observaba el espectáculo de luces y energía que envolvía a su hija, y a esta ser imposible que había aparecido como respuesta a oraciones que no sabía que había estado haciendo, comenzó a llorar abiertamente. No
de tristeza sino de algo más complejo, y cuando KY lo miró con ojos que ahora mostraban motas de color como galaxias nacientes en el negro del vacío, él dijo gracias con tanta intensidad emocional que la palabra se convirtió en algo físico, tangible, y KY sintió como esa gratitud la reconstruía desde adentro, pero el proceso no fue sin consecuencias, porque mientras Emma comenzaba a sanar, mientras el color volvía a sus mejillas y su respiración se hacía más fuerte, los sensores de KY detectaron múltiples naves Zefiri entrando en la atmósfera terrestre. Su pueblo había detectado la anomalía, la masiva descarga de energía, la violación de protocolos tan fundamental que había activado cada alarma en el Consejo Supremo, y ella sabía lo que venía: un equipo de purificadores, la élite Zefiri encargada de eliminar anomalías, de borrar errores, de mantener la perfección lógica de su especie, y tenía quizás minutos antes de que llegaran, pero cuando miró a Emma, que ahora se sentaba por primera vez en semanas sin ayuda, cuando vio a Marcus abrazar a su hija mientras ambos lloraban y reían al mismo tiempo en esa contradicción emocional que los humanos navegaban tan naturalmente, cuando sintió sus propias lágrimas, líquido cristalino que brillaba como diamantes líquidos cayendo por su rostro alienígena, supo que no había vuelta atrás, que prefería morir sintiendo que vivir eternamente vacía. Y fue entonces cuando tomó la segunda decisión que cambiaría todo. En lugar de huir o esconderse, envió una transmisión a las naves que se acercaban, no en el lenguaje binario eficiente de los Zefiri sino en algo nuevo, un lenguaje que había nacido en los últimos minutos. Uno que combinaba datos con emociones, lógica con sentimiento, y el mensaje era simple pero revolucionario: vengan, vean lo que nos hemos negado a ver durante eones. Y mientras esperaba, Emma se levantó de la cama con piernas temblorosas pero funcionales y caminó hacia la ventana donde las primeras naves Zefiri comenzaban a ser visibles como estrellas que se movían demasiado rápido, y la niña no mostró miedo sino curiosidad, y preguntó: ¿son como tú? Y KY respondió: no, ya no soy como ellos. Y era verdad, porque la transformación era irreversible, cada emoción había reescrito su código genético, cada sentimiento había creado nuevas vías neuronales, cada lágrima había lavado millones de años de evolución controlada. Y cuando el líder de los purificadores, Zextor, entró a la habitación del hospital materializándose a través de las paredes como si fueran niebla, su presencia era todo lo que los Zefiri representaban: frío, eficiente, perfecto en su ausencia de emoción, y sus primeras palabras fueron: KY designación 7749, ha sido corrompida, el protocolo dicta tu terminación inmediata. Pero antes de que KY pudiera responder, Emma hizo algo extraordinario: caminó hacia Zextor, este ser de casi 3 metros de altura que irradiaba poder y autoridad, y extendió sus brazos en el gesto universal humano que significa abrazo, y dijo con su vocecita clara: usted también se ve triste, y el shock en el rostro sin expresión de Zextor fue visible incluso a través de su control emocional, porque ningún ser en la historia de los Zefiri había sido acusado de verse triste, era un concepto que ni siquiera existía en su lenguaje, pero la niña insistió, manteniendo sus brazos abiertos mientras decía: mi mamá me enseñó que los abrazos ayudan cuando alguien está triste, aunque no sepan que lo están. Y KY vio el momento exacto en que algo se quebraba en Zextor, un micro temblor en su campo de energía, una fluctuación casi imperceptible en su aura de control, porque la inocencia de Emma, su completa ausencia de miedo, su oferta genuina de consuelo a un ser que podía desintegrarla con un pensamiento, era un tipo de poder que los Zefiri nunca habían encontrado. Y entonces Marcus hizo algo igualmente inesperado. Se acercó a KY y Zextor y dijo: sé que probablemente no entiendan esto, pero en la Tierra tenemos una tradición: cuando salvamos una vida, nos volvemos familia, y el concepto de familia golpeó a ambos alienígenas como una ecuación imposible de resolver porque implicaba conexión sin lógica, lealtad sin beneficio, amor sin razón, y mientras Zextor procesaba esta información imposible, más purificadores comenzaron a materializar en la habitación, pero algo estaba mal, o más bien algo estaba bien de una manera incorrecta según los parámetros Zefiri, porque cada uno de ellos al entrar era inmediatamente expuesto a la escena: una niña humana sana que debería estar muerta abrazando la pierna de Zextor porque no podía alcanzar más alto, un padre humano llorando de gratitud sin vergüenza, y KY transformada en algo hermoso y terrible, hermoso porque irradiaba emociones en colores que danzaban sobre su piel como auroras boreales, terrible porque representaba todo lo que los Zefiri habían sacrificado para convertirse en la especie dominante de su galaxia, y fue uno de los purificadores más jóvenes, LYX quien rompió el silencio al preguntar: ¿qué se siente? Y la pregunta era herejía, era traición, era revolución. Pero KY respondió no con palabras sino extendiendo su mano hacia LYX:
y cuando sus pieles se tocaron, la transferencia fue instantánea, no de datos sino de experiencias, de la alegría de ver a Emma levantarse, del dolor de verla sufrir, del amor que Marcus sentía, del miedo a perderla, de la esperanza que nunca murió, y LYX Ara gritó, no de dolor sino de revelación, mientras su propia piel comenzaba a mostrar los primeros destellos de color, y como un virus pero uno que sanaba en lugar de destruir, cada Zefiri que tocaba a otro transfería esta nueva capacidad de sentir. Y en minutos la habitación del hospital se había convertido en algo sacado de un sueño psicodélico, con seres alienígenas descubriendo las emociones por primera vez, algunos llorando sin entender por qué, otros riendo sin poder parar. Y en el centro de todo Emma, que había comenzado a cantar una simple canción de una que su madre le cantaba, y su voz actuaba como un catalizador que intensificaba las transformaciones, porque la música, esa organización de sonidos que los Zefiri habían clasificado como una ineficiencia acústica, ahora revelaba su verdadero poder: crear armonía emocional, sincronizar sentimientos, unir a seres completamente diferentes en una experiencia compartida, y Zextor, el más resistente, el más controlado, finalmente cedió cuando Emma logró trepar a una silla y poner sus pequeñas manos en su rostro alienígena diciendo, no pasa nada, llorar limpia el alma, y cuando la primera lágrima de Zextor cayó, no era líquida sino pura luz. Y donde tocó el suelo del hospital creció instantáneamente una pequeña flor que no era de la tierra ni de Zephyr sino algo nuevo, algo nacido de la fusión de dos formas de existir, y en ese momento KY Ara comprendió la verdad final. Las emociones no eran una debilidad que los Zefiri habían superado sino una dimensión de la existencia que habían perdido, y los humanos, estos seres frágiles y contradictorios, eran los guardianes de algo precioso, algo que convertía la supervivencia en vida, la existencia en experiencia, el tiempo en momentos. Y cuando el Consejo Supremo Zefiri intentó contactar con el equipo de purificadores, la respuesta que recibieron no fue un reporte sino una sinfonía. Literalmente una composición musical creada por las frecuencias emocionales combinadas de Zefiri y humanos, un mensaje que no necesitaba palabras porque la música misma era el mensaje. Hemos encontrado lo que no sabíamos que habíamos perdido, y en los días que siguieron, mientras Emma se recuperaba completamente y más Zefiri llegaban a la Tierra no como conquistadores sino como peregrinos buscando redescubrir las emociones, KY Ara se convirtió en algo que ninguna especie había contemplado antes. Una traductora no de lenguajes sino de sentimientos, enseñando a su pueblo cómo llorar, cómo reír, cómo amar, cómo odiar, cómo perdonar, como esperar, y cada lección era un prisma que refractaba la luz blanca de la existencia en el espectro completo de lo que significaba verdaderamente estar vivo, y cuando el Consejo Supremo finalmente llegó para juzgar esta contaminación, encontraron no una especie corrupta sino una evolucionada, porque los Zefiri que habían redescubierto las emociones no habían perdido su inteligencia o su tecnología, sino que las habían amplificado con propósito, con pasión, con esa cualidad humana inexplicable que convertía la supervivencia en algo por lo que valía la pena luchar, y la imagen final que quedaría registrada en la historia de dos especies fue esta: Emma, completamente sana, pintando con sus dedos sobre la piel de KY Ara, creando patrones de colores que la alienígena amplificaba con su propia bioluminiscencia mientras Marcus y docenas de Zefiri observaban, aprendiendo que el arte no era una pérdida de recursos sino una inversión en el alma, que el amor no era una debilidad química sino la fuerza más poderosa del universo, y que los humanos, estos seres que deberían haber sido insignificantes en la escala cósmica, eran en realidad los maestros de la dimensión más importante de la existencia. La capacidad de sentir profundamente y sobrevivir a esos sentimientos, de romperse y reconstruirse más fuertes, de mirar al vacío del espacio y llenarlo no con conquista sino con significado. Y cuando KY Ara miró su reflejo en los ojos ahora sanos de Emma, no vio a una Zefiri corrompida ni a una humana fallida, sino algo nuevo, algo que había nacido cuando una niña enferma le enseñó que los colores verdaderos no se ven con los ojos sino con el corazón, y que a veces, solo a veces, la mayor evolución no es superar las emociones sino abrazarlas con todo su caótico y hermoso poder, porque al final, como Emma había dicho mientras pintaba un sol sonriente en el brazo de KY Ara, sentir es lo que nos hace reales.